30 de junio del 2024. Primera lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo. Entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracia a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo que generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes estén sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven y ponle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar.
Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. La fe en Jesús. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, San Marcos nos relata dos milagros en el texto evangélico de hoy. Ambos son descritos con una gran maestría, con una técnica narrativa maravillosa, en donde entrelaza dos historias de dolor que terminan, como todas las historias que se acercan a Cristo, con un final glorioso. La primera es la historia de Jairo, un padre de familia y jefe de la sinagoga. Esta historia se interrumpe y entrelaza con la historia de una mujer que toca el manto de Jesús. La historia de Jairo se reanuda inmediatamente después de la curación de la mujer. En su camino, Jesús tiene que tratar con sus discípulos, con sus acérrimos adversarios, pero sobre todo con las personas que lo necesitan. En estas dos historias, no debemos dejar perder un importante detalle: la curación de la mujer con hemorragias y el posterior milagro de la hija del jefe de la sinagoga ocurren con un contacto físico de Jesús. El tema en torno al cual gira este doble encuentro es la fe. La fe de Jairo, que se arroja a los pies del Maestro para suplicar la curación de su hija, y continúa teniendo fe en la palabra del Maestro, a pesar de que le avisa que la niña está muerta. Como mencionábamos anteriormente, San Marcos narra este milagro con mucha vivacidad. Es una de las historias más conmovedoras del Evangelio. En un primer momento, el autor pone la escena a orillas del río Lago. Jesús, describe San Marcos, está rodeado de mucha gente. En este momento, cuando un hombre visiblemente angustiado se abre paso, se echa a sus pies y le suplica a Jesús insistentemente: mi hija está agonizando. Marcos señala que Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía. La segunda escena sucede a lo largo del camino. Una mujer que sufre hemorragia se acerca en secreto a Jesús para tocar su manto y se encuentra curada. La escena central se desarrolla en la casa de Jairo. El evangelista escribe que Jesús al entrar le dijo: ¿por qué están alterados y llorando? La niña no está muerta, está durmiendo. Luego, echándolos a todos fuera, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y entró donde estaba la niña. Aquí se manifiesta el carácter sublime de la historia. Cosas extraordinarias sobrehumanas, contadas con palabras muy sencillas, de manera que los hechos hablen más que las palabras. La invitación a darle inmediatamente de comer a la niña añade un toque de humanidad conmovedora a la acción de Jesús. Estamos ante dos situaciones que el mundo judío en el que vivió Jesús eran consideradas tabú, impura. La mujer con hemorragia en particular, según la ley, estaba excluida de la vida social. Estaba escrito en el libro de Levítico: cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de su regla, o cuando su regla se prolongue, quedará impura mientras dure el flujo de impureza, como en los días de flujo menstrual. Esta mujer no solo no podría participar en la vida religiosa, sino que tampoco debería tocar a nadie, porque eso a la persona le haría impura. Un concepto difícil de comprender por lo lejano a nosotros. La impureza ritual es un símbolo antiguo judío. No significaba algo sucio o pecaminoso, como lo entendemos hoy, sino que expresaba la creencia de que la impureza tenía que ver con lo sagrado o el misterio de Dios. Jesús no tiene miedo de estas impurezas y la fe de la mujer es grande. En el libro de la sabiduría fue escrito en griego, muy probablemente entre los años 50 y 30 a.C. El autor afirma que Dios no creó la muerte y no disfruta de la ruina de los vivos. Según este judío de Alejandría, la justicia es inmortal y quienes la practican gozan el privilegio de la incorruptibilidad. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo,
y solo lo experimentan quienes están a su lado. La verdadera muerte, por lo tanto, no es la muerte física, sino la causada por el pecado, que es la falta del amor. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, muestra cómo Cristo, en lugar de buscar honores y gloria, aceptó la pobreza y los límites de la naturaleza humana, y por lo tanto, la muerte en la cruz, mostrando así en qué consiste la verdadera gloria. Esta pobreza, fruto de la solidaridad, el que nos ha enriquecido, porque nos ha hecho descubrir los verdaderos valores de la vida.